Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Blanco, cristiano, soy estudiante de la UNAD, eh, estoy estudiando en el curso de Ingeniería de Alimentos y estamos aquí voy a exponer eh, cromatomografía de líquida HPLC y de gases. No, mi número de grupo es el guión 9 y estoy estudiando en la UNAD Ingeniería de Alimentos. Bueno, ¿qué es la cromatografía líquida? La cromatografía líquida de alto rendimiento, también la podemos conocer como HPLC por su nombre en inglés, permite la separación de compuestos de una mezcla mediante las interacciones específicas con la fase estacionaria, permitiendo el paso de identificación y análisis de los componentes de sustancias en estudio. También de esto podemos ver las características. El HPLC, que son sus siglas en inglés, se caracteriza por la utilización de presión, ya que incrementa la velocidad perdón, de los compuestos dentro de la columna. Su gran versatilidad, este tipo de cromatografía separa macromoléculas, grupos funcionales y especies iónicas. ¿Sí? Componentes de HPLC. Bueno, en el reservorio se encuentra la fase móvil. Esta fase consiste en una mezcla de sustancias polares y no polares que varían en concentración dependiendo de la muestra que se quiere analizar, la cual se debe estar filtrada para evitar obstrucciones por posibles material particulado. La bomba se encarga de succionar la fase móvil del reservorio para hacerla fluir por todo el sistema a velocidad precisa y constante. Aquí normalmente operan hasta 6000 psi, dependiendo de factores como tiempo, tamaño de columna, composición de la fase móvil y flujo deseado. Se inyecta usualmente en volumen que varía entre 5 microlitros y 5 mililitros. El inyector puede ser automático o manual. El sistema de inyección automático permite que la muestra sea introducida a la fase móvil presurizada de manera exacta y precisa. La columna está fabricada generalmente en acero inoxidable. Tiene una longitud de 50 a 300 milímetros y está rellena de la fase estacionaria. Además, su tamaño de partícula está entre 3 a 10 micrómetros. La variación de estas dimensiones y materiales determina la resolución, eficiencia, velocidad y vida útil de la columna. El detector ubicado al final de la columna es el encargado de captar los cambios y los efluentes de la columna y convertirlos en señales eléctricas, las cuales son recibidas por el registrador. Los detectores se pueden clasificar de dos grandes grupos. Tenemos los selectivos, como los detectores de fluorescencia, que miden una propiedad física o química propia de los solutos presentes en la mezcla. Solo los que cuentan con dicha propiedad serán detectados. Y también tenemos por otro lado los universales, que miden una propiedad física específica de eluyentes, base móvil. Finalmente, el registrador recolecta y procesa las señales recibidas del convertidor y los plasmas en un cromatograma para su posterior lectura e interpretación. También por otro lado podemos ver los detectores, sí, que son los detectores utilizados en la cromatografía líquida HPLC. Eh, Tenemos los detectores de propiedad intensiva, tenemos los detectores de modificación de la fase móvil y tenemos las técnicas sifenizadas. Perdón. Bueno, los de propiedad intensiva. Miren el cambio de propiedad intensiva, valga la redundancia, que es como común para todos los compuestos, como la diferencia de las medidas entre la fase móvil o sin la muestra, detectan todos los compuestos. Dentro de ese mecanismo se encuentran los detectores de, de, de que incide de difracción. Ahí están los electroquímicos y de dispersión de luz, que son los detectores específicos. Por otro lado, nosotros también encontramos los detectores que modifican la fase móvil. Pues modifican la fase móvil después de que atraviesa la columna, para producir un cambio en las propiedades del analito. Los detectores
de reacción, eh, también los encontramos en esta fase, ya que ellos producen un cambio en propiedades del analito. Los detectores de reacción de espectrometría de masas y de dispersión de luz por los detectores por evaporación que pertenecen a esta clasificación. Perdón, me equivoqué. Técnicas ionizadas y fenizadas, perdón. Estas son las que hacen referencia al acoplamiento de un instrumento analítico independiente del sistema de HPLC como el LCMS MS, que es un espectrofotómetro de masa acoplado al HPLC o el LCIR. Unión de un espectroscopio infrarrojo al HPLC. También podemos describir esto, la cromatografía de gases. Es el esquema general de un cromatógrafo de gases, se muestra en la figura 3. Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases son fuente de gas, sistema de inyección, horno y columna cromatográfica, sistema de detección y sistema de registro. Los gases portadores utilizados en cromatografía no afectan el principio de la separación, ya que no tienen ninguna influencia sobre los procesos de sorción, desorción o de partición que se producen en la columna, por lo que no afectan a la selectividad de esta. El horno de un cromatógrafo de gases tiene como misión de mantener la columna esto termotatizada a una temperatura fijada con precisión. Vimos también los tipos de detectores, ya están las características de la cromatografía de gases, que son la aplicación de los principios, fenómenos moleculares, ventajas, y en el análisis cualitativo, ventajas del análisis cuantitativo, muestras promedio deseable, limitación del medio, limitaciones para la muestra. Sí, los detectores usados en cromatografía de gases pueden dividirse en forma genérica esto en detectores universales y detectores específicos, los que estábamos viendo anteriormente. Los primeros ofrecen la ventaja de responder prácticamente ante cualquier compuesto que pueda eludir de la columna. No obstante, esta misma propiedad puede convertirse en un serio inconveniente cuando se procede al análisis de mezclas muy complejas. En este último caso, la utilización de detectores específicos resulta muy ventajosa, ya que ya que al responder únicamente frente a un grupo limitado de compuestos, los cromatogramas que ofrecen resultan ser muy simplificados. Por ende, vemos la bibliografía y les doy muchas gracias por su atención.